Salud, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos él y la protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en nuestras redes sociales o utilizando el QR que aparece en pantalla. Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental conocer. Estoy hablando de la diabetes y sus complicaciones. Hay que tener en cuenta que la mitad de las personas con diabetes no sabe que la tiene. Y si no sabes, no podés tratar, no podés hacer prevención, porque la diabetes, si la controlamos, reducimos el riesgo de todas las complicaciones. Ahora, si está descontrolada, si no sabemos que la tenemos, o si no hacemos y no respetamos el tratamiento, aparecen las complicaciones. Aparecen las complicaciones a nivel cardio y cerebrovascular, aparecen las complicaciones a nivel de la salud visual, aparecen neuropatías, aparece el pie diabético. Y vamos a hablar en particular de este cuadro, de las úlceras, del pie diabético, qué es lo que tenés que conocer vos en tu casa para hacer prevención de esta enfermedad, para poder manejarla y disminuir todas las complicaciones que tiene asociadas. Además vamos a contar con la visita del doctor Alejandro Drueto. Sí, tenemos consultorio de traumatología en el programa de hoy. Vamos a hablar de la rodilla, cuáles son las lesiones más frecuentes en rodilla y qué es lo que podemos hacer para evitarlas, pero si ya hay una lesión, qué es lo que podemos hacer para acelerar la recuperación. Y además hay datos de un nuevo trabajo científico sobre un nutriente que te hemos hablado mucho, el omega 3. Es fundamental, es un nutriente esencial que lo necesitamos incorporar a nuestra alimentación. Pero la clave que nos marca este estudio para la prevención cardiovascular, ¿sabes dónde está? En la continuidad. Tenemos que tener un aporte continuo de omega 3, eso nos lo marca este nuevo trabajo científico. Pero quiero ya saludar y recibir a nuestro equipo, lo hacemos con fuerte aplauso como cada mañana. ¿Cómo anda? Nefrólogo, cardiólogo, doctor Gabriel Lapa. Muy bien, Milton. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho en estas épocas, que es el calor, ¿no? Hay gente que sufre mucho. ¿Sos team verano o team invierno, Milton? A mí me gusta el verano, pero bueno, es un gran problema. A mí también, problema. Pero bueno... A ver, si tomamos los datos del Servicio Meteorológico Nacional, los últimos 5 años hemos tenido las temperaturas más altas. Sí. Y eso puede traer consecuencias si no tenemos en cuenta pautas claras de prevención para evitar el golpe de calor que puede generar muchas complicaciones. Exactamente, sí. A mí me gusta mucho el verano, pero en la playa, porque después si estás en la ciudad se te complica mucho y más si hay gente que está trabajando en lugares donde ya las temperaturas de por sí son altas, imagínate si se suma las altas temperaturas del ambiente. Así que vamos a estar hablando de este tema de mucha gente en todo el país nos ve y tiene esta preocupación. Fundamental. Nutri Delphi Zimmerman, ¿cómo anda? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Bien. ¿Cómo está hoy? Bien, todo bien. ¿Hubo actividad? ¿Hubo gimnasio? Hubo actividad, desayuné hoy raro, ¿Desayunó? porque me estaba preparando el desayuno y hice así sin querer y rompí el ayuno. Dije, y bueno, entonces ya si rompe el ayuno, ¿con sí, qué lo hago desayuno? bien. No, porque si rompo el ayuno, ahí es como, si no hacer, porque justo la fruta, para como dijeron, Sí. hacer un pico de insulina, ¿no? ¿Y qué le agregaste? ¿Yogur? ¿Qué No, hiciste? me había hecho budín ¿Pancake? proteico. Sí, budín proteico. muy bueno. Y ya lo desayuné. Le Muy puse un bien. poco de pasta O sea, de maní fruta con el budín. con el budín. Muy Y ahora bien. mate. ¿Y ahora mate? ¿Y antes hubo infusión, algo o no? No. Yo me levanto agüita y activo. Muy bien. Muy bien. Tema de nutrición del día de hoy. Hoy vamos a jugar un poco con el semáforo, que varias veces lo trajimos, pero esta vez vamos a hacer el semáforo de, no es las dietas, sino que son los hábitos que se utilizan para bajar de peso. Hábitos que dan vuelta por las redes, recomendaciones que te hacen, sobre todo en esta época del año, que ojo, entonces vamos a poner si es un hábito rojo que no recomendamos, amarillo que se puede adaptar o verde si es un buen hábito, una buena estrategia para sumar, para bajar la composición, para mejorar la composición corporal. Buenísimo, me encanta, esto es fundamental. Marca registrada, licenciado, psicólogo, licenciado en marketing de guerrilla, genio, que el que nos hace pensar, el diferente del equipo. Ya está. ¿Está suficiente? Hasta ahí Marca llegamos. registrada con todos ustedes. ¿Nunca les pasó cruzar la 9 de julio en verano? Sí, terrible. Sí. Lo que es, o sea, ¿perdés cuánto? 2 kilos. De punta a punta, Sí, no, ese calor que viene de me abajo. hiciste acordar igual de una época que cruzaba mucho en verano la 9 de julio. Terrible. Terrible. Sí. Tenías que ir al centro. Sí, había una casa de magia en el centro y, bueno. Yo dije, y solía ir en verano, porque era en el momento, sí, y compraba ahí en esa casa y tenía que cruzar todo 9 de julio, terrible. Lapman el mago. Tenés que Sí. traernos algún Voy a truco. traer. Lo que pasa es que necesitamos el Jimmy, me parece, para... Bien.
que se vea bien. Bueno, A ver. Marca registrada, ¿cuál es tu tema? un Primero. tema que es universal. A ver. O sea, estás a la hora de la cena y decís con tu pareja ver algo en la tele y empieza la pelea por el control remoto. ¿Qué vemos? Uy, sí, aparece, uno quiere ver fútbol y Claro. ella viene y te lo saca. O Una habríamos serie. de decir, bueno, vamos a hacer una serie, una película. Hoy vamos a hablar de cómo sos vos. A la hora A mí de es que me elegir- pone muy nervioso con A el ver, control a ver qué. remoto. Arrancamos a ver la película, pasan 15 segundos, 30 segundos, ¡pum! Me lo Chao. para. Claro. Voy a tomar un Mm. café, voy a tomar el té. No, 30 claro. segundos pasaron, No, pará. nada. Por eso vamos a hablar de estas distintas situaciones que ocurren, pero vamos a ver lo siguiente. Decime cómo sos vos con el control remoto de la noche y yo te digo qué tipo de cerebro tenés. Opa. Escuchá esto, ¿eh? ¿Qué tipo de cerebro tenés? De Todo acuerdo por el a cómo control manejás el remoto. control. ¿Quién Por maneja el supuesto. control remoto? Es que los psicólogos... Control remoto. No entiendo las teles ahora de la inteligencia. Una hora para buscar en el buscador. Sabés que te lo doy a vos, poné lo que quieras. Está bueno porque siempre... Sí, ya no tienen más números, ¿viste? No, me pone muy nerviosa. no a es mí, cierto. Muy nerviosa. Es que no hay cierto. canales. No existe más el canal. Hay que tener un máster para poder entenderlo, pero vamos a ver esto, porque los psicólogos somos los que la gente cree que ahí está la realidad, nosotros siempre interpretamos que hay algo por debajo. También vamos a ver Siempre. qué hay detrás de este Bueno. aparatito. Mirá toda la información que nos puede dar un control remoto. Por supuesto. ¿Qué es lo que pasa con el control remoto? Y vamos a tener un Pero problema en además casa hay que por pensar, Marca. Por Cada supuesto. programa movemos nuestras neuronas. Ya se le cayó tratamos dos de veces hacer la actividad- pelota. Mientras vos y estabas tra- remando el programa, él se le iba pelota. escapando la pelota por todo el piso. ¿Qué Yo querés pensé hacer? que ¿Un se había- cabecita? nadie se dio ¿Qué cuenta. querés jugar con la pelota? No, no. ¿Para qué está? No, en realidad tengo un desafío de pensamiento lateral, está bien. Creo que lo que más me costó es que no se me caiga Ahí la está, pelota, dale. pero es así. Con amigos hicimos un torneo, un fulbito, Sí, Ok. triangular. bien, 3 ¿Está bien? equipos. 3 equipos. Viste que cuando haces un triangular puedes jugar una sola vez con el resto. Está bien, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Bien, dale. Listo, triangular jugás una vez con cada uno. Estaba el equipo rojo, Sí. verde y azul. Ok. ¿Está bien? ¿Qué pasó? En este es obviamente el fútbol. Si vos ganaste, llevas 2 puntos. Si empatás, 1 punto. Y si No, perdés, 0. 3 puntos. No, En 2 este- puntos. Y no y jugamos bueno, así. Beto, te quedaste. Ya, son 3 puntos. Pero pará, ¿ustedes vinieron a jugar conmigo? Bueno. No, Bueno, Mirá, vos Dos, sabés que si uno, tomás la cero. tabla histórica del fútbol argentino, incluso a pesar de solo haber sumado 2 puntos por partido ganado, Atlanta estaría entre los 20 equipos. De primera, estaríamos en primera. Vamos, O sea que hay mucha gente de Bohemia. Atlanta que nos ve del otro lado, es un dato importante. Que fundamental Estaríamos esto. entre los 20 equipos que estarían en primera por puntos históricos. con eso se contentan, Y ya están está. en primera. Y solo sumamos de a 2 por partido claro. ganado. Pero Ahora, una pregunta, ¿todos están en esta mesa son de primera? sí, No, vos te fuiste a la B. Pero ahora, No, sos de pará, primera. Pero ¿hace no, cuánto? te fueron a la B. todos somos No, de primera. pará. Acá con Lampman de Atlanta Sí, somos de Atlanta. primera. Pero el único Y- acá que es de la A todavía, que nunca se fue a la B, es Ay, Boca. dale, que Marca, se- vamos con el Uy. pensamiento Buah. lateral. No. Simplemente quiero explicar esto. Que en este. A ver, yo pongo las reglas cuando jugamos entre nuestros amigos. El que gana 2 puntos, el que empata 1 punto y el que Está pierde bien, 0. bueno. ¿Está bien? Bueno, a ver, quiero que me expliquen lo siguiente. Porque el equipo en rojo, concretamente, logró 3 puntos. ¿Está bien? 3 puntos. Sí, Sí. o sea, ganó uno y empató. Claro. Bien. Y perdió. No, No. jugó ¿Cuántos Son dos son los partidos. Ahora vamos a ver. partidos? Sí, es un Ahora vamos a triangular. ver. 2 partidos. Está bien, el rojo 2 puntos y el azul 1 punto. Lo paradójico es que Sí. todos metieron un solo gol. ¿Se entiende? O sea, todos metieron un solo gol. Todos los equipos bien. metieron un solo gol. Pero se dio este resultado. Yo lo que quiero saber es cómo salió el verde con el... No, No, sí, pero el pará, verde con el azul. me estás mareando ya con los equipos. ¿Cómo? ¿Por qué? Imposible. Tenés 3 equipos, rojo, Sí, sí. verde y azul. Sí, ¿cómo sa- el El rojo, rojo tiene tres. 3. El que hizo 3 puntos, el partido que ganó 1-0. Y el Y el otro que empató, 1-1. no, el que 0-0. empató, empató 0-0. Bien. Bien. Sí. Hasta ahí vamos hasta bien. ahí. Sí. Bueno, después está el verde, Sí. ¿está bien? Que Sí. quedó segundo, 2 puntos. Y después está el azul que quedó con 1 punto. ¿Estamos de acuerdo? 3, 2 y 1. Bueno, yo quiero saber cómo salió el equipo azul con el verde. ¿Cuál fue el resultado entre el verde y el azul? Y 1-1. ¿Por qué? Porque Y empate. todos metieron un gol. Empató los 2 partidos, pará, que hizo 2 puntos, empató los 2 partidos. ¿Con cuánto? Empató un y otro- partido 0-0 y un partido 1-1. 0-0. Uno con el 1-1. rojo y uno con el Claro. amarillo. Algo hice mal. Algo hice mal. Mira, a ver, vamos a ver el resultado. Pegamos la Vamos a placa ver, porque a ver, nos mareaste a ver, con algo- los... algo a ver. hice El mal. rojo contra verde, empataron 0-0. 0-0. Rojo con azul ganó el rojo 1-0. Verde con azul empataron 1-1. Y ahí tenés
porque el que salió campeón del triangular sumó 3 puntos y el que salió segundo sumó 2. Tuvo 2 empates. 2 empates. Bueno, veo que a nivel de lógica le va muy bien, después en la cancha le va muy mal. Bueno, así que bueno, ¿qué hago con la pelota? Lo ganamos colectivo. Sí, vamos, muy bien. Sumamos lo felicito porque Gaby es la primera vez que adivina uno. Sí. No adivinó, lo pensó. Usó el pensamiento lateral. Nos vamos a ver ya el informe del día. El pie diabético es una complicación común de la diabetes que puede causar problemas graves en los pies. La diabetes puede dañar los nervios y los vasos sanguíneos, lo que puede llevar a pérdida de sensibilidad, dolor o quemazón en los pies, infecciones, úlceras y deformidades. Para prevenir el pie diabético, se recomienda controlar el nivel de azúcar en sangre, revisar los pies diariamente en busca de cortes, heridas, infecciones o cambios en la forma o el color, lavar los pies con agua y jabón y secarlos bien, usar zapatos que se ajusten bien pero no aprieten y cortar las uñas con cuidado. Ante la aparición de algún problema en los pies, se debe consultar a un médico o podólogo, no tocar la herida ni utilizar remedios caseros y seguir el tratamiento indicado por el profesional de la salud. Para desarrollar este tema contamos con la visita del doctor Héctor Cutili, especialista universitario en medicina interna, en nutrición y diabetes, jefe del servicio de clínica médica del Hospital Bocalandro. Muchas gracias, doctor Héctor, por estar acá. No, por nada. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo explicamos a la gente las consecuencias que tiene la diabetes en estas complicaciones, ¿no? ¿Por qué tiende a atacar tanto los tejidos? La diabetes es una enfermedad que desgraciadamente no duele. Entonces, ya desde el vamos complica porque no se manifiesta con síntomas ruidosos que al paciente le hagan tomar conciencia de la gravedad que tiene. Es una enfermedad profundamente lacerante, es una enfermedad sumamente invalidante, tiene complicaciones agudas que pueden provocar complicaciones en lo inmediato, de hecho la hipoglucemia es la más común, y tiene complicaciones crónicas entre las cuales el pie diabético también es una de las más comunes a nivel general, a nivel de la población general. Y el tema es que la diabetes es una enfermedad en constante crecimiento. Fíjese que en los últimos 35 años la frecuencia de la diabetes en la población general era del 7% a nivel mundial, en 1990. Y actualmente la OMS considera que está entre el 11 y el 14%. Es decir, tiene un crecimiento casi exponencial. O sea, crece mucho el nivel de diabetes, pero también yo comentaba que hay mucho desconocimiento, mucha gente que padece diabetes, pero no se sabe o no se reconoce como diabético. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 42% de los diabéticos, que en este momento son 589 millones proyectados en el mundo, desconocen la enfermedad. O sea que más del 40% no sabe que la padece. O sea, el desconocer la enfermedad o estar subtratado es lo que genera y lo que aumenta el riesgo de estas complicaciones. Totalmente, porque la base del cuidado de la enfermedad es primero conocerla, saber que existe, y a partir de ahí establecer todas las bases del tratamiento, que yo siempre digo que es una mesa de 4 patas: educación, dieta, actividad física y farmacoterapia. Pero si no se conoce, obviamente no hay ninguna chance de desarrollar ninguna de las 4. ¿Y cómo tomamos conocimiento? ¿Cuándo tenemos que pensar en diabetes? ¿Cómo es el diagnóstico? Bueno, el 90% de las diabetes son las diabetes que conocemos típicamente como diabetes del adulto, la diabetes tipo 2, que es la que se da a punto de partida del sobrepeso y obesidad, y que tiene una base, sin abundar en términos técnicos, fisiopatológica, que es la insulinoresistencia. Es decir, los tejidos, básicamente el tejido adiposo y el músculo, no reconocen la acción de la insulina, no la reconocen a la insulina como tal, no produce el efecto que corresponde. Y esa insulinoresistencia con el tiempo termina desarrollando la enfermedad. Exacto, exactamente. Y eso lo podemos hoy en día con el tratamiento manejar y tener una vida normal, reduciendo todo el riesgo de estas complicaciones. Sí, por supuesto que el control de la enfermedad es clave para evitar las complicaciones crónicas, pero además de eso tiene mucho que ver con que el crecimiento de la enfermedad se da punto de partida de 3 factores fundamentales. En primer lugar, el sobrepeso y obesidad; en segundo, el sedentarismo; y en tercero, el alargamiento de la expectativa de vida. Eso hace que los tejidos tengan
menos plasticidad y sobre todo el páncreas fabrica menos insulina a largo plazo y eso determinó un aumento muy marcado de la frecuencia de la enfermedad. Para hacer diagnóstico, más allá de la clínica, está el parámetro de laboratorio, la glucemia. Es fundamental porque de hecho la diabetes es una enfermedad que precisamente muchas veces se diagnostica en los análisis de catastro, en los controles laborales o en las rutinas de los chequeos médicos habituales. Estamos hablando de un análisis de sangre simple y concreto. De laboratorio. Es más que eso, un pinchazo en un dedo de un hemoglucotés que hoy son súper comunes, que prácticamente hay muy diseminado por todos lados, permite casi hacer el diagnóstico. Obviamente después se necesita la prueba de confirmación del laboratorio. El diagnóstico se hace con 2 o más glucemias, con al menos una semana de diferencia, mayores a 126 miligramos por decilitro. Y si nos metemos dentro de las complicaciones, nosotros presentamos el tema del pie diabético, ¿dónde tiende a atacar o afectar los altos niveles de azúcar en sangre? Bueno, el pie diabético es una complicación que reúne 3 condiciones fundamentales para desarrollarse. En primer lugar, la neuropatía, que es una patología típica de la diabetes. Puede no producirse por diabetes, pero básicamente la diabetes es la que principalmente lo produce y que provoca una disminución de la sensibilidad por debajo de los tobillos, lo que llamamos una hipoestesia en calcetín. Entonces el paciente pierde parte de la sensibilidad por debajo de los tobillos, de los maléolos en el pie, y eso hace que no detecte ulceraciones, ampollas, todo tipo de lesiones, fisuras, todo tipo de lesiones que conllevan después al empeoramiento del cuadro con apariciones de ulceraciones, de úlceras graves. O sea, para entenderlo, la diabetes tiende a afectar arterias y nervios, y en el Correcto. caso... Además de la neuropatía, tenemos el factor vascular, donde tenemos la afectación de los grandes vasos, que conocemos como macroangiopatía, y la lesión de los pequeños vasos, que es la lesión específica de la diabetes, que es la microangiopatía. Entonces, cuando los vasos de pequeño calibre se tapan, principalmente a nivel capilar, es donde se produce la mayor parte de la gravedad de la enfermedad. Y acá en el caso del pie diabético, o sea, el paciente pierde esa sensibilidad y el problema se da que cualquier golpe o cualquier lastimadura es lo que no empezás a sentir y después eso evoluciona. Exacto, exactamente. Por eso nosotros insistimos tanto en que el paciente tiene, en primer lugar, que hacer una inspección permanente de sus pies, tanto él como su médico, como su podólogo, detectando que no existan callos, que no existan lo que nosotros técnicamente conocemos como hiperkeratosis, que no existan deformaciones de los pies. En el diabético de larga data es muy común la aparición de lo que se conoce como el pie de Charcot, que es una deformidad donde el pie se ahueca y no apoya como tiene que apoyar, y entonces obviamente pierde toda la anatomía natural del apoyo del pie. Entonces la inspección es fundamental para detectar cambios de color, lesiones, aparición de alteraciones de todo tipo, y por supuesto es también muy importante la higiene del pie, tanto la higiene general como la higiene entre los dedos, para prevenir la aparición de los hongos, y desde ya fundamental la utilización de calzados cómodos. Son muy recomendables los calzados con cámara de aire, y sobre todo las medias que sean, particularmente en general recomendamos las de lana y algodón, porque son las que más absorben del pie la sudoración, y porque aparte el pie puede permitirse una cierta transpiración que no lo encajona, no lo hace con Doctor, tenemos que ir dándole un cierre a esta nota, hablando de diabetes, la importancia que tiene el cuidado, el hacer diagnóstico y sobre todo la prevención, que es una palabra que fuiste mencionando mientras nos hablabas. Entonces te dejo la cámara para que le hables directamente al otro lado la importancia de la prevención en diabetes para evitar las complicaciones. Sí, la prevención es fundamental porque todas las enfermedades tomadas a tiempo son tratables y tienen mucha mayor posibilidad de tratamiento. No hay que tener miedo y no hay que esconder la cabeza como el avestruz. Yo siempre le digo a los pacientes, la diabetes es un enemigo silencioso
sumamente invalidante, pero que tratado a tiempo se puede prevenir sus consecuencias devastadoras, como la retinopatía que conduce a la ceguera, como los accidentes cerebrovasculares, los infartos y el pie diabético y la enfermedad renal crónica que conllevan un peligro de vida muy, muy serio. Muchas gracias, doctor Héctor Gracias, Cutili. Milton. Gracias por invitarme. Por favor, jefe de servicio de clínica médica del Hospital Bocalandro y además jefe de cátedra de nutrición de la Universidad de Morón. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan en redes sociales utilizando el QR que aparece en pantalla. A ver si sale tu pregunta al aire. A las personas con insuficiencia renal crónica, ¿les hace mal comer 2 bananas al día? ¿Qué respondemos en este caso, Nutri y nefrólogo? Bueno, a ver, en líneas generales la insuficiencia renal, cuando está muy avanzada, está el problema del potasio. Cuando estás en las etapas intermedias, que la verdad es la gran mayoría de la población, no se limita tanto, prefiero que coma 2 bananas a que se coma, no sé, algo frito, que tape las arterias, exceso de azúcar. Así que la preocupación del potasio es recién en los estadios finales. Después sí comer una alimentación baja en ultraprocesados, en sal, en aceites refinados, en grasas trans, porque eso claramente va a hacer de que, por ejemplo, si la causa es la diabetes, de que la diabetes esté menos controlada, si también tiene enfermedad cardiovascular, así que preferible eso, así que tranquilo con la banana, depende claramente el estadio en el que se encuentre, ¿no? Muchas gracias, doctor Landman. Y quiero ir ya al consultorio de traumatología con el doctor Alejandro Duretto, con una rodilla. ¿Qué se tiende a afectar en la rodilla, sobre todo en los deportistas? ¿Cuáles son las lesiones más comunes? Las lesiones más frecuentes en los deportistas, en líneas generales, son los meniscos, que es lo que vemos aquí dentro de la articulación de la rodilla. ¿Cuál es la función de los meniscos? Amortiguar. Es parte de nuestro amortiguador, tanto así como el cartílago articular como el menisco. Después tenemos los estabilizadores, que también se lesiona, que son los ligamentos cruzados, que es lo que viene por dentro. Tenemos el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Eso nos da estabilidad tanto anterior como posterior de la articulación de la rodilla. Y cuando hablamos de esguince, me esguincé la rodilla, ¿qué es lo que nos pasa? Se lastiman estos que son los colaterales, tanto el medial como el lateral. El más frecuente, o sea, la tríada más frecuente de lesión, por ejemplo, en jugadores de fútbol, es la lesión tanto del ligamento cruzado anterior, del ligamento interno, este ligamento interno y el menisco interno, el cuerno posterior, habrán escuchado y demás. Marca registrada que hace mucha actividad deportiva, corre un montón, le genera mucho impacto, es gran seguramente visitante de los traumatólogos. ¿Cuáles son los síntomas que tienen este tipo de lesiones? ¿Generan una limitación funcional? ¿Generan dolor? ¿Podés hacer la actividad a pesar del dolor? El tema es el siguiente, cuando vos estás haciendo una actividad deportiva jugando al fútbol, parás, notás alguna rigidez en la articulación, te la mirás y se inflamó, se hincha. Lo primero que hace la articulación, te grita por ese lado, te avisa por ese lado, te empieza a generar líquido, aumenta la presión capsular, dolor. Entonces ahí ya llamado a la atención. Entonces, número 1, poner hielo en ese momento. Segundo, la consulta. Vas al traumatólogo, ¿qué se puede hacer? La indicación número 1 de diagnóstico es, primero, revisar al paciente. El examen físico. A veces está muy hinchada la articulación, es difícil hacer maniobras de estabilidad de rodilla para ver si está el ligamento cruzado roto o alguno de los colaterales lesionados. Entonces le pedís un estudio. ¿Cuál es el estudio? El gold standard de esto es la resonancia. La resonancia. La resonancia, no hay otra. Viste que yo a veces pido, no, vamos primero por la radiografía, que es un método de diagnóstico económico y demás. La rodilla en pacientes deportistas es la resonancia. ¿Y con la clínica podés identificar qué tipo de lesión es? Claro, podés, pero ¿qué pasa? Si es en el agudo, es difícil manipular la articulación, movilizar, ver la estabilidad de la articulación, es un poco difícil. Si eso pasó... O sea, necesitas que se enfríe un poco la lesión. La articulación. Si te viene a los 10 días de la lesión, vas a poder hacer lo que se llama el cajón anterior, que es una maniobra que utilizamos para ver, bueno, tengo lesión o no del ligamento cruzado. Maniobras para ver si tengo el menisco roto, el ligamento, el colateral medial, en lo que se llama el famoso bostezo,
que haces la maniobra para ver si se abre la rodilla directamente, o sea, en forma directa. Y después tenés otras formas diagnósticas que, por ejemplo, si está muy inflamada y decís, bueno, voy a drenar un poco ese líquido para que baje ese proceso de dolor, le haces una punción. Y en esa punción, ¿qué puede venir? Serohemático o hemático puro. Si es hemático significa sangre. Si hay sangre, algo se rompió. Y si algo se rompe, es el ligamento cruzado en estos casos. ¿Cuándo hacer el tratamiento conservador y cuándo tener que intervenir? La gran mayoría tratamos de hacer tratamiento conservador. En líneas generales tratamos. Pero ¿qué pasa? Si sos un deportista de alto rendimiento y necesitas volver a la actividad deportiva rápidamente, ejemplo, un deportista profesional, donde el club lo necesita de forma inmediata, bueno, le haces una cirugía de reparación del ligamento cruzado, se llama plástica del ligamento cruzado. En ese caso, por ejemplo, en los deportistas de alto rendimiento utilizás lo que se llama hueso, tendón, hueso, que es el tendón rotuliano o parte del tendón rotuliano, donde le va a dar mucha más, digamos, firmeza a esa articulación. Para el deportista amateur, que es probablemente el que nos esté mirando del otro lado y que tiene esta lesión, ¿se justifica el procedimiento? Se justifica la cirugía del ligamento cruzado, porque si haces actividad deportiva al menos una semana, fútbol especialmente, donde necesitas buena estabilidad articular, necesitas tener un buen ligamento cruzado, si no, vas al fracaso. O sea, ahí en ese caso, ligamento cruzado, no vamos a la intervención. Sí. Y dentro del abanico de lo que es la intervención, la técnica mínimamente invasiva que hemos hablado, ¿aplica para este tipo de cirugías? Es otro tipo, se llama artroscopía de rodilla, donde vos metes una óptica, una cámara por el portal interno y otro aparato que se llama shaver, depende del tipo de lesión que vos tengas, lo haces todo con, digamos, con heridas de 1 centímetro cada una. Por ejemplo, hoy en día, no se saca el menisco. Hoy lo reparás el menisco, lo suturás el menisco, lo volvés a anclar. O sea, son cirugías más bien de tipo conservadoras. Y estas cirugías en los tiempos de recuperación y demás, porque uno ve a veces, sobre todo en los futbolistas o los deportistas profesionales, que tienen un tiempo largo. ¿Cómo es la recuperación? O sea, es que en una época se empezó a ver que le daban actividad deportiva precozmente. Sí. Ya a los 3 meses le empezaban a dar y vieron que el ligamento cruzado se volvía a romper. Es lo que se llama el neoligamento. Ahora son 6 meses, no hay forma. Luego de una cirugía reparadora del ligamento cruzado, no menos de 6 meses. Muchas gracias, doctor Alejandro Duretto. Ustedes, para tener más información, para profundizar sobre este tipo de lesiones y los tratamientos, pueden contactarse con el doctor Alejandro Duretto en las redes sociales. Y nos tenemos que meter ya en las noticias y este nuevo trabajo que nos marca que el verdadero efecto del omega 3 está en la continuidad. Un estudio de la Universidad de Helsinki comprobó que el omega 3 concentrado, como el que se encuentra presente en Argentina en la presentación Menacor, remodela las partículas de colesterol y reduce el riesgo cardiovascular incluso en personas sanas. La clave, la continuidad y la forma en la que se consume. En apenas una semana, los niveles de la fracción de omega 3 EPA se cuadruplicaron, acompañados por una reducción del 14% en triglicéridos, 8% en colesterol remanente y 6% en apolipoproteína B, marcadores directamente vinculados al riesgo del infarto y accidente cerebrovascular. Lo más impactante, las partículas de colesterol LDL perdieron su capacidad de pegarse a las paredes de las arterias, que es un paso inicial en la formación de la placa aterosclerótica. Los científicos comprobaron que el EPA no actúa solo bajando triglicéridos, también reconfigura la composición lipídica interna de las lipoproteínas, favoreciendo un perfil menos inflamatorio y más estable. Sin embargo, los autores remarcan algo clave. Los efectos desaparecieron rápidamente al suspender el omega 3, lo que demuestra que su beneficio depende de la continuidad del consumo diario. Qué estudio tan interesante de la Universidad de Helsinki, que nos habla de un nutriente que nosotros te hemos mencionado muchas veces en el programa, que necesitamos recuperar. Este trabajo nos habla de la importancia de la continuidad, es decir, de sostener el aporte nutricional. Pero por otro lado nos marca que necesitamos un omega 3 de alta concentración, que nos aporte muy buenos niveles de DHA y de EPA, que son fracciones del omega 3 de cadena larga. Y esos omega 3, sobre todo el EPA, tiene efecto reduciendo niveles de triglicéridos de acuerdo a este trabajo,
disminuyendo los niveles de colesterol a nivel general. Pero sobre todo, Gaby, y esto es lo importante de este trabajo, es que baja los niveles de una apolipoproteína, que es la ApoB, que es el verdadero factor de riesgo del colesterol malo, del LDL colesterol. Bueno, esa ApoB, que la podés medir en un análisis de sangre, es lo que nos marca el riesgo real de que ese colesterol se pegue en las arterias, pero sobre todo que se vuelva una placa inestable, una placa con riesgo realmente de generar un infarto. Por eso es tan importante el aporte de este nutriente, que lo hemos visto incluso con un trabajo en Argentina que nos hablaba del aporte de omega 3 de alta concentración para bajar los niveles de hipertensión arterial. Bueno, acá lo tenemos también para modular el riesgo de que el colesterol se pegue y se rompan las arterias. Y esto que nos marcan, de que sea altamente concentrado, es la clave. Por eso nosotros hemos recomendado aquí en el programa, cuando buscamos alta concentración de omega 3, el aporte a partir de una molécula de omega 3 que se llama Menacor. Exactamente, Milton. Cuando buscamos en el Menacor la capacidad de tener este efecto sobre el ApoB, tenemos varias cosas. Uno, tiene una distribución ecuánime, vamos a decir, igualitaria, que esto no existe en prácticamente ningún suplemento de pescado, de DHA-EPA que acabas de nombrar. O sea, te va a ayudar tanto a las arterias como al cerebro. Número uno, estamos hablando de una proporción de 600 y 600, estamos hablando de casi 1400 miligramos de omega 3, que es lo que estamos buscando. El omega 3 tiene que ser de pescado, pero hay otro dato que es fundamental, que no tiene que tener contaminantes, porque mucha gente, Milton, adquiere el pescado o el aceite de pescado de cápsulas que no tienen normas IFOS. Y cuando hablamos de normas IFOS, estamos hablando de normas internacionales que nos dicen que ese suplemento no tiene mercurio, metales pesados. Entonces, cuando vos incorporás esa dosis, no te estás intoxicando, porque en el fondo, ¿cuál sería el sentido de ir a comprar cualquier pescado que es barato, o cualquier aceite de pescado o cápsula de pescado barata, pero que te estés contaminando con mercurio, ¿no? Totalmente, o sea, las claves pasan por alta concentración y que no esté contaminado. Por eso este sello que marcás y que tiene Menacor, y que por eso lo hace equivalente al utilizado en estos trabajos científicos que nos marcan que es un nutriente clave para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y otro de los factores, más allá de todas estas características propias del Menacor o del omega 3 que necesitamos aportar, es que lo hagas en forma continua, no abandonar el aporte de omega 3, porque nuestra alimentación naturalmente tiene mucho omega 6, entonces es una alimentación muy inflamatoria. ¿Y quién contrarresta todo eso? El aporte de omega 3, por eso son estos datos que nos marca este nuevo trabajo científico. Así es, Menacor omega 3, así se consigue en todas las farmacias. La dosis varía entre 1 a 2 cápsulas por día de manera continua. Vas a empezar a lograr los efectos antiinflamatorios sobre la salud cardiovascular, sobre la salud arterial, sobre los triglicéridos, sobre el colesterol, y además tiene efectos a nivel de todo el organismo. Así que si estás buscando un aporte omega 3 de pescado, busca uno que tenga normas IFOS, que tenga alta concentración de DHA-EPA, y eso lo encontrás en Menacor omega 3, y así lo conseguís. Gaby, nos tenemos que ir a un breve corte y enseguida seguimos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en redes sociales o utilizando el QR que aparece en pantalla. Y ahí nos mandaste muchos de tus hábitos o estrategias que utilizás para bajar de peso. Por eso la Nutri trajo al centro del estudio el semáforo, para ponerle un rojo, un amarillo, un verde a esos hábitos que nos estuvieron mandando. Sí, hay que tener cuidado, más que nada esta época del año empiezan a circular muchas veces recomendaciones, tips, como para bajar de peso o para controlar el hambre en las comidas, y muchos de estos son contraproducentes. Muchos de esos a veces, en vez de ayudar, a veces pueden ser mito, ni bueno ni malo. Otras veces pueden ser funcionales en ciertas ocasiones, pero otras veces pueden ser contraproducentes. Nos pueden terminar generando efecto rebote o generar una pérdida de tiempo a tu objetivo y sin resultados. Así que los vamos a bajar y vamos a explicar un poquito cada uno para ver cómo aplicarlo a nuestras vidas. No a las soluciones mágicas, veamos las placas, estos hábitos o consejos que nos estuviste pidiendo en nuestras redes sociales o con el QR. Estrategias para bajar de peso. Nos preguntaste por los chicles sin azúcar. ¿Son una estrategia válida, sí o no? Ahí venimos con el semáforo y la Nutri. A ver,
¿Qué pone la Nutri? Rojo. ¿Qué pone Nutri? Rojo, ¿no? No sé, ahí rojo, está. rojo, no a los chicles No. sin azúcar. No, y de hecho es un hábito feo, digamos, vamos a desglosearlo. Primero, para todo lo que es más allá de sin azúcar o no, para todo lo que son los dientes, las caries, no está bueno. Para todo lo que es el estómago tampoco está bueno porque pensá que el cuerpo se prepara para digerir, empieza a liberar ácidos, enzimas y nunca llega al alimento, entonces hasta puede generar gastritis y acidez y entra mucho aire, o sea que muchas veces distensión e inflamación. Pero esto de la sensación de estar masticando, ¿no sirve? No, porque lo que pasa también, además de todo eso que se libera recién, que mencioné, se libera insulina, porque más allá de que no tengan azúcar, el edulcorante libera la insulina, que es lo que tienen principalmente los chicles sin azúcar. Esto que genera que el cuerpo se prepare como para agarrar ese azúcar en sangre y llevarla a la célula, que no va a pasar, pero esa insulina circulando que va a generar hambre, apetito. Entonces vos en ese momento te comes el chicle, crees que estás controlando no comer otra cosa y a la hora vas a ir y por dulce, porque te dejó la insulina muy arriba. O sea, tapa por momento, o sea, es un momento que lo tapaste con el chicle, pero después te viene ese deseo de comer algo dulce o seguir no pudiendo cumplir ese plan dietario que tenés ahí por delante para desarrollar. Hay más de tus hábitos o de tus propuestas que nos estuviste mandando, a ver cuál llega. El sistema va a seleccionar una más. Elegir alimentos integrales. Verde, ¿Alimentos integrales? Sí, verde. Importante. Aporte de fibra. Importante esto y aclarar, porque muchas veces confunden y dicen, bueno, un pan integral tiene menos calorías que un pan blanco, entonces es una estrategia para bajar de peso. No, la realidad es que no tiene ni menos calorías, ni más. De hecho, a veces puede tener más por el aporte de semillas o otro tipo de grasas saludables. ¿Y por qué sí verde? Pero sí verde porque lo que va a generar, si bien no es una cuestión de calorías, es una cuestión de saciedad. Punto uno, porque hay varios motivos por los cuales sí, todo lo que sea cereales integrales y cereales enteros, mismo legumbres, va a ayudar a un descenso de peso saludable. En primer lugar es la saciedad, o sea, lo que me va a hacer es llenar más, generar, digamos, que yo sienta por más tiempo más saciedad, entonces tenga más control en el resto de las comidas. En segundo lugar, lo que va a hacer también es va a evitar los picos de azúcar en sangre, o sea, los picos de insulina, que eso hablamos siempre que es una de las causas por lo cual yo después necesito más dulce o me cuesta más disminuir la grasa corporal acumulada del cuerpo, entonces evita los picos de insulina. Y en tercer lugar, y esto es súper importante y quizás no había tanta relación al respecto y ahora se está empezando a investigar más, es que la fibra, o sea, los alimentos integrales, son alimento de bacterias de nuestra microbiota. Y muchas de estas bacterias, hay una principalmente llamada la Akkermansia, ayuda al descenso de grasa corporal, ayuda a mejorar la composición corporal. Entonces puede terminar ayudando también desde ese lado a mejorar la... O sea, es el alimento de la microbiota, de esos microorganismos que tenemos a nivel intestinal, que ya son prácticamente un órgano en sí mismo, pesan prácticamente 2 kilos. Si sumás las bacterias que tenemos a nivel del intestino, tenemos 2 kilos de bacterias que están generando sustancias constantemente. Y lo que hemos visto y aprendido durante todo este año de ADN Buena Salud es que el intestino se relaciona con múltiples órganos. No solo quedó con una cuestión de que está en el intestino y la función es la digestiva o la gástrica. No, está vinculado con el estado de ánimo, está vinculado con nuestras defensas, ni que hablar de cómo digerimos distintos macronutrientes, pero también está vinculado al metabolismo. Vos mencionaste la Akkermansia. Después hay una cepa específica que hemos mencionado, que es la B420 o el Floragut B420, que tiene funciones específicas, aumentando Akkermansia, aumentando los niveles de butirato que también se relacionan a la obesidad y sobrepeso, evitando la permeabilidad intestinal. Entonces ahí tenés una cepa específica que la puedes aportar, porque cuando hablamos de probióticos, lo podemos aportar a partir de la suplementación, como es el caso del B420, y lo podés incorporar dentro de una estrategia que obviamente tiene que incluir la fibra. Sí, sin duda. De hecho, todos los estudios científicos que hay en Floragut B420 para la mejora en composición corporal se va a también relacionar con ciertos hábitos. La actividad física, una alimentación saludable y un buen aporte de fibra, porque a veces es simplemente creer que la fibra se relaciona con el tránsito intestinal y en realidad
como alimento de estas bacterias y principalmente esta cepa de Floraut B420 va a ser clave para que genere esta bacteria Akkermansia y esta bacteria nos ayude también en el descenso de peso y en la mejora en la composición corporal. Para hacértelo fácil, esta bacteria que estás incorporando a partir de la suplementación del B420 o Floraut B420, como se consigue en las farmacias de Argentina, te está incorporando un probiótico que libera sustancias que te ayudan a mejorar tu metabolismo. ¿Y esto basado en qué? En más de 90 publicaciones científicas, 30 ensayos clínicos en los cuales hemos compartido algunos datos ya en programas anteriores y hemos contado con una profesional, una especialista que ha participado activamente de estos ensayos que se han publicado en todo el mundo. Entonces es una alternativa que nos ayuda a regular el peso corporal, a mejorar la composición corporal, a disminuir obviamente las molestias digestivas como los probióticos a nivel general. En este caso, sobre todo, mejorando esas molestias digestivas, pero actuando a nivel del metabolismo, reforzando el sistema inmunológico y contribuyendo al bienestar emocional. El agregado de Floraut B420 dentro de un plan estratégico te va a ayudar a sostener ese resultado, porque muchas veces encontramos que comenzamos a descender y bajar los niveles de grasa corporal, pero nos cuesta sostenerlo. Lo logramos con la actividad física, lo logramos con el plan dietario que llevamos adelante, bajamos de peso, pero no lo sostenemos y enseguida recuperamos esos kilos, recuperamos esa grasa que tenemos. Bueno, el agregado de Floraut B420 te va a ayudar a sostener esos resultados que conseguiste y además, si lo necesitas o porque necesitas una ayuda para bajar esos kilos que te faltan, el agregado de un probiótico como Floraut B420 te va a ayudar a encontrar ese resultado siempre dentro de un plan alimentario completo que incluya la actividad física. Hay más de estos hábitos que nos estuviste mandando, a ver si sale uno que mandaste vos. Aparece y nos habla de sumar proteína en todas las comidas. ¿Qué nos dice la Nutri? Sí, otro verde más, otro verde más. Esencial también por dos motivos. O sea, no es que es un tip que ayuda, hay que hacerlo. Digamos, objetivo de descenso de grasa, de aumento de masa muscular, después se adaptan obviamente las cantidades y se adapta la combinación, pero es importante para todos y en el objetivo principalmente en el descenso de grasa corporal es importante porque por un lado va a ayudar a la generación de músculo y el músculo es nuestro órgano activo, es decir, es el órgano que determina nuestro gasto energético. A mayor músculo yo en reposo quemo más calorías, por ende me resultaría más fácil bajar la grasa corporal. Y en segundo lugar, que es parecido como hablábamos con la fibra, es la que me da la saciedad. Entonces es la que me va a ayudar a permitir dar el control en las comidas, a evitar el picoteo, a que la porción se adecue porque la proteína realmente llena y llego con más control al resto de las comidas. Vos siempre hablás de que esté presente en todas las comidas. Antiguamente, cuando armábamos los planes alimentarios, quizás en el desayuno no estaba. No. Y aparecía, la nutricionista te indicaba la tostada con mermelada y no veías la proteína ahí. Hoy tenemos que incorporarlo. No, es el momento más importante, o sea, desayuno. No hace falta, digamos, que cuando hablo de desayuno sea a las 8 de la mañana. Digo, la primera ingesta tiene que tener un muy buen aporte de proteína para que en el resto del día tener más control también con los alimentos. Y no demonizar ningún macronutriente. En un plan alimentario tienen que estar incluidos todos. Vimos la fibra, vimos la proteína, el hidrato de carbono también es parte, la grasa también podés reducir las cantidades, pero necesitas de todos. No demonices alimentos. Vamos con más hábitos que nos estuviste mandando. Infusiones o agua con limón. ¿Es una estrategia para bajar de peso? ¿Sí? ¿Amarillo? Amarillo. Mirá. Pensaba un rojo. Pensé que era rojo, total. No, a ver, ¿por qué amarillo? Porque no es como en el primer caso en chicle que digo, no solo, o sea, no es que es una estrategia, sino que va a ser contraproducente. Acá es ni. O sea, no es una estrategia directa, no es que por tomar un agua con limón vas a quemar grasas o por tomar infusión tapando la comida te va a ayudar. Pero el problema de Delphi es ese, que muchas veces lo que vemos es que llevan una dieta diaria en base a agua con limón o reemplazan la comida por la infusión. Con eso, total, llego y me ayuda a llegar a la cena, que es la única comida que hago. Claro, por eso en ese sentido es un error. Ahora, una cosa es
yo estoy tapando, tipo, ay, no quiero almorzar para bajar de peso, entonces le doy al mate, y con eso creo que voy a bajar de peso. Eso hace una restricción calórica, hace una deuda de hambre que cuando llega es imposible de controlar. Pero la realidad es que el acompañamiento de infusiones, de un café con leche, de un mate, con comidas completas, sí ayudan, digamos, a ser más completas, a veces dan la saciedad total. Por ejemplo, quizás no es lo mismo comerte un huevo que agarrar, bueno, te haces los 2 huevos, el café con leche, la infusión, el vaso de agua. También la hidratación y el complemento puede ir bien en un plan de alimentación. Entonces, no es una solución mágica y no reemplaza la comida, pero las infusiones sí acompañan bien los planes de descenso de grasa, siempre y cuando no estén endulzados. Muy bien, amarillo ahí. Hay una más, a ver si el sistema selecciona lo que mandaste, la gelatina. ¿Cómo gelatina 90s. para bajar de peso? la ¿Sirve? No, me ¿cómo confundí, que no? ¿Por qué? Rojo. ¿Cómo que no? Pará, Milton ¿por y qué? yo Sí, esperamos. va, Sí, pero ¿ustedes cuántos años tienen? Se quedaron, chicos, en la educación antigua, ¿Por La qué? gelatina light. 4-3. Chicos, 4-3 para hablemos de qué es la 44. gelatina. ¿Alguien preparó gelatina alguna vez? ¿La vieron físicamente? Sí, es un polvo 1000 veces. de color radioactivo. O sea, ¿de qué nutriente viene? ¿De qué alimento? ¿De dónde sale? No, Procesado. 100% procesados, con agregado de endulzante, con agregado de colorante, con agregado de saborizante. O sea, es todo menos un nutriente. O sea, el cuerpo cuando agarra la gelatina dice, ¿qué es esto? Y genera una inflamación crónica. O sea, que como algo Tan saludable... mala es. Es que no es nada, es un polvo Mirá, de color. Milton lo da en sus Está. planes. Pero es un polvo de Milton, color. Esto La queda, otra vez va, a vino un quedar, paciente- va a quedar el debate de la gelatina Mira, para el clavó próximo en el programa. vino un paciente Por de ahora Milton se llevó el y le dio rojo. gelatina, La Nutri es la que Bien. tiene la palabra acá. Bien. Quédense en su casa pensando de dónde viene la gelatina y saquen la, La clavó en el conclusión ángulo. ustedes. Vamos a la mesa con los compañeros encantó. para hablar de la propuesta Pensaba que nos que trae auspiciaba marca gelatina. registrada Me encantó. y el Semáforo. control remoto. ¿Qué tema el control remoto y cómo marca registrada puede identificar qué tipo de personalidad tenemos por el uso que le damos al control remoto? Les doy una escena, 11 de la noche un viernes. Sí. Terminaron de cenar y de pronto, che, ¿y si vemos algo? Y tu pareja, dale, genial, van al living, se sienten en el sofá, arrancan. ¿Qué querés ver? Lo que vos quieras, ¿seguro o sí? Pongo, no, esta no, pero porque es muy violenta, es muy violenta. Bueno, a ver, ¿qué querés? ¿Algo más tranqui? Bueno, una comedia, no es allá Pero la dale el control remoto a ella y que elija. Ahí está, lo hago. Sí. ¿Y qué ocurre? Che, ¿no te puedes hacer cargo de algo? ¿Cómo? Pero no entiendo. Bueno, listo. Podría ser yo. Vamos. Al rato estamos, o sea, haciendo por distintas plataformas, Sí. series. ¿Cuánto tiempo te lleva eso? Y después se fue la noche. Ahí está. Y no vio ¿Cómo nada. termina? Bueno, deja. Se levanta, se va y prefiero escuchar un. Pero y yo me quedo así con el control. Y yo había propuesto que hagamos algo distinto. Y no entiendo cómo puede ser que termine una discusión que después de tantos años de casado sea tan incompatible. En general en las parejas hay uno que tiene el manejo del control remoto. Es como que está Es una buena establecido. teoría esa, ¿eh? Sí, hay uno que tiene el Sí, manejo del sí, control total. remoto y Sí. listo. Y con eso se... Pará, tener el control remoto no significa ser el que toma la decisión. Claro. Esta está. Escuchaste, Yo ¿eh? no tengo el control remoto, pero tomo la Totalmente. decisión. Uno cree que la maneja, pero te están diciendo que tenés que hacer. Y se enojan. No, volvé para atrás. A ver, déjame leer. Pero eso es la película o la intro. Llega un momento que obviamente te das cuenta que algo no funciona y lo que parecía que era espectacular terminó siendo, la verdad, un desastre. Pero yo dije, ¿no estamos peleando por la tele? Y ahí descubrí algo interesante. ¿Qué descubriste? A ver. Escuchen esto, ¿eh? Las series y también, obviamente, las películas son reguladores emocionales. A ver si están de acuerdo en esto. A ver. De acuerdo a cómo te fue en el día, la elección que vos hagas va a ser distinta. Por ejemplo, si tuviste un día muy aburrido, a la hora de elegir una película, una serie... ¿Buscas seguro- una comedia o te metes en un drama al revés? No. El drama es el que uno vive todos los días cuando está casado. Pero bueno, en realidad lo que estoy diciendo es que a veces, de acuerdo a tu estado de ánimo, por ejemplo, venís muy cansado, hay un estudio que dice que elegís comedia, como muy tranqui, ¿está bien? Cuando venís, obviamente, que no pasó nada, necesitas dopamina. Vamos por los tiros, vamos por las... La acción. Exactamente. ¿Ustedes, por ejemplo, tienen alguna elección en particular? Yo a la noche, ponele, solo miro pavadas. O sea, en la semana, ponele, como que si ya tuve que pensar, ya me estresé. Lo más pavo que haya, tipo, casados con hijos, ponele, me encanta. Es una me gran encanta. serie. Para irme a dormir con algo Gran así, serie. Muy banal. Sí, no me gusta Liviano, pensar, dice. no me gusta Ahí está. pensar. Ahí está. ¿Ustedes? No, depende. Depende el día, veo... Pero ¿tenés alguna línea así que decís como... Delphi fue
A mí Como en me gusta el Family, cine más buenísimo. profundo. A mí me gusta el mensaje Sí, también. me gusta el mensaje. O sea, que te deje algo lo que Claro, estás viendo. sí, yo también. Siempre, o sea... No, siempre. No, pero por eso. casi siempre el tiempo invertido en una película me gusta que me deje algo. Uy, qué aburridos que son. Para eso lees, Dios mío. eso no. También leo. Pero déjate hinchar. ¿Mi pobre angelito lo viste alguna vez? 1000 veces, 1000. ¿Y entonces qué me decís? ¿Te Pero, Pero no la veo pará, una ahora. película de comedia y demás también te puede dejar Sí, una obvio. enseñanza. No, No, está bien. no tiene que ser un... Claro. No, Espera, no. ¿y se ponen de acuerdo rápido con las parejas? Ahí cuesta. Hay ahora. géneros que yo con mi esposa no veo, porque ya sé que no le gusta. Por Terror. ejemplo. Pero, a ver, Ya pero no- Gaby, vos sos muy cinéfilo, vas al cine. Sos de Voy ir al cine, sí, me encanta ir al cine. Sos de ir al cine, Me al encanta. teatro. Me encanta. Cuando hay tiempo, me encanta. Pero en el control remoto, no, cuando veo con mi mujer, elige ella. Elige De ella. hecho, estoy viendo una hora que a mí no me interesa, pero la verdad que... ¿Y te O sea, quedas ves dormido? para Hago el acompañar. favor, sí. Ves para acompañar. Hago el favor, hay partes que me dan gracia. Y no te enganchás, no te terminás enganchando. Pará, no. Me parece... ¿Y te quedas dormido? Sí. Ah, bueno, todos los días que estás acompañando. No, Está mal que- acompaño y Pará, llega un momento esa- donde que es... Pará. Eso cuando mirás al lado de tu pareja, pensás que está viendo vos, y mirás y estás con los ojos cerrados, durmiendo. Peor No, o con el ese- celular. No, esa no. Cuando con el elige celular. la película y agarra el celular, yo la saco. Ah, Bien. bueno. No, pero aparte es genial. Ponemos la película esa quiere y se queda dormida. Entonces vos decís, bueno, cambio y se despierta. ¿Qué hiciste? Si estamos viendo otra película, pero te quedas dormida, no, nada que ver. Bien. El otro tema con los controles, más allá de te la pueden frenar, es el tema del volumen. También. Que te diste vuelta, te lo baja o el otro que no escucha y te lo empieza a subir. Y lo mismo pasa con el control, otro de los controles que genera mucho A problema, ver, ¿cuál? el del aire acondicionado. Ese es ya otro. está. El del aire acondicionado es otro de los controles que Eso es genera... cierto. tanto- ¿Qué Eso es opinás? cierto. ¿Qué opinás? ¿Tiene la misma lógica que el del Ahora yo control tengo el remoto de la control de televisión? No, yo creo que cuando vos usás el tema del control remoto, obviamente de la tele, hay mucha más variedad, digamos, de opciones. Lo que sí es interesante es ver qué perfil tiene cada uno a la hora Pero de... más allá del perfil, identificar por qué nos cuesta tanto coincidir. Claro. A ¿Por ver, qué te desde el cuesta? lado Esto es algo psicológico. médico, Bueno, pero chicos. porque... No, ¿Por no, qué? pero... En lo- o sea, con la mirada psicológica. Porque ¿Por es qué del cuesta tanto? termostato. Para mí es de termostato. ¿Qué dijiste? Que para mí eso no es algo psicológico, es algo como más médico, porque tiene que ver con la hemostasis de cada uno. Claro, pero ella cómo habla de regula la, el de la frío. temperatura del aire acondicionado. Pero digo en Eso es general. general, ¿por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo? Bueno. Miramos a la pareja, a nivel del aire, uno quiere calor, el otro Porque frío. eligen En la mal la película, pareja, chicos. Bueno. en la película cada uno quiere una cosa pero distinta. tiene que ver un poco también con lo que yo comenté, que también mucho hace... Bueno, por un lado está el tema del estilo, los estilos que cada uno obviamente tiene. Pero, repito, también de acuerdo como fue el día de cada uno, también es diferente lo que van a querer ver. Si la otra persona tuvo un día que fue muy pobre, van a querer algo que genere mucho más dopamina, y de eso digo, no, algo más liviano, como dijo Delphi, algo más tonto que tenía ocurriendo. Que cada uno ve Sí, yo voy lugares al living. separados. Me voy al living. Sí, termina Pero- pasando así. ¿Y vos qué ves? Espera, escuchá. Hay Podcast. una plataforma muy conocida que hizo un estudio y el 70% de las parejas se pelean por este tema. Ah, Ah, bueno. 70%. es generador de Cada conflicto día, la plataforma, por eso 7. quedate en la televisión No, pública. ahí está, eso no, estoy de mirás acuerdo. a nosotros se nos fue la hora del programa, les cuento. pero- sí, ya está, se y las acabó. placas, todo. Se, Yo se quería- acabó, no queda tiempo. pero había un test que- No quedó tiempo Un test. para más. Agradecerle a la gente del otro lado, porque el control acá, Tomá, ¿quién lo tiene? el Lo control tengo lo tenés yo. vos, Lo Milton, tengo lo tenés yo, así vos, que se listo, acabó. ya está, otra Se que acabó, buscar. no hay tiempo para más. Agradecerles en creer. serio a ustedes por la compañía del otro lado. Quedan las líneas de comunicación abiertas para que nos dejen su pregunta, su propuesta de tema, redes sociales o utilizando el QR. Nosotros nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN, buena salud.